Sesión 2. De muerte a vida. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Juan 5:24. En la sesión anterior estudiamos lo que significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo es básicamente pasar del estado de muerte espiritual o separación de Dios producto del pecado a experimentar la vida espiritual, o sea, la comunión plena con Dios Padre. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera carta de Juan 5 del 11 al 12. La salvación, vida eterna, o la condenación, muerte eterna, son las únicas dos opciones espirituales para el ser humano. Dios Padre nos proveyó la salvación, o sea, la oportunidad de experimentar su vida por medio de Jesús y de su sacrificio en la cruz. Lo único que debemos hacer es creer en Jesús y aceptar ese sacrificio. Una persona salva es aquella que se ha apropiado por medio de la fe de esa vida nueva en Cristo. Quien rechaza este regalo de gracia estará rechazando entonces la salvación y por ende está rechazando la vida eterna. Tal vez te has preguntado, ¿cuál es la diferencia entre el estado de muerte espiritual y el estado de vida espiritual? Después de todo, al parecer no existe mucha diferencia, especialmente al ver tanta gente que sin tener una relación con Dios viven buenas vidas y son felices. De nuevo, vamos a dejar que la Biblia responda esa pregunta. Leamos Efesios 2 del 1 al 10. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestes, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. La muerte espiritual es el resultado del pecado. Leamos de nuevo los versículos 1 y 2. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo,
se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. A diferencia de lo que muchos piensan, el pecado no es hacer cosas moralmente malas o hacer cosas contrarias a los estatutos éticos de una religión o doctrina. Al leer la historia de Adán y Eva, vemos que ellos no hicieron algo moralmente malo, como robar, adulterar o mentir. Tampoco infringieron una norma religiosa, ni siquiera existía la religión. Ellos transgredieron la instrucción que Dios les había dado de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Transgredir significa actuar en contra de una norma, ley o pacto. Adán y Eva, consciente y deliberadamente, actuaron en contra de la voluntad de Dios Padre al comer del árbol que Él les había dicho que no debían comer. Adán y Eva escucharon la voz del diablo y se sometieron a ella voluntariamente, rechazando así la autoridad y gobierno de Dios Padre. Por eso el pasaje de Efesios dice que en el estado de muerte espiritual vivíamos de acuerdo con el que gobierna las tinieblas, esto es, el diablo. Explica además que el diablo ejerce su poder sobre todos los que viven en desobediencia. La obediencia a la voluntad de Dios era la manera por medio de la cual el hombre y la mujer se mantendrían en comunión con Dios Padre. La desobediencia, por el contrario, rompería esa comunión y permitiría la entrada del pecado y, consecuentemente, la muerte espiritual. Al escuchar la voz del diablo y actuar de acuerdo con lo que él les dijo, en vez de lo que les había dicho Dios, Adán y Eva renunciaron al gobierno de Dios Padre. Para decirlo de otra manera, se declararon independientes de Dios. Eso es el pecado. La palabra pecado en la Biblia significa literalmente errar al blanco, desviarse o extraviarse de la dirección fijada. El pecado, más que una transgresión moral, es la desviación del ser humano del propósito eterno de Dios. Una persona está en pecado cuando se ha extraviado de la voluntad perfecta de Dios para su vida, ya sea que ese extravío se traduzca en acciones moralmente malas o no. Desde este punto de vista, un pecador es tanto aquel que vive una vida destructiva y llena de acciones malas, como el que vive una buena vida sin hacer cosas aparentemente malas, pero que están fuera de la voluntad perfecta de Dios. En ambos casos, la persona está en pecado y, por ende, muerta espiritualmente. El versículo 3 muestra las dos manifestaciones naturales de una persona muerta por el pecado. 1. Una persona muerta espiritualmente vive impulsada por sus deseos pecaminosos. Otra versión dice pasiones de la carne. Cuando Dios Padre nos creó, nos dotó de una serie de impulsos naturales que nos permiten alcanzar metas, disfrutar la vida y sentir placer. Al permitir la entrada del pecado, esos impulsos y placeres dejaron de ser un medio y se convirtieron en un fin en sí mismos. Su propósito original se distorsionó y se corrompió. El ejemplo más claro de esto es el deseo y placer sexual. Dios Padre nos creó con ese deseo y placer para nuestro disfrute. Dentro de su voluntad perfecta, son una bendición para las parejas. Sin embargo, fuera de la voluntad de Dios, esos deseos son insaciables, incontrolables y hasta destructivos.
porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2:16. Una persona muerta espiritualmente es gobernada por estos impulsos y deseos distorsionados o corrompidos. Es precisamente aquí donde aparecen los pecados, en el sentido de acciones moralmente negativas y destructivas. Podríamos decir que el pecado es el estado de extravío, o sea, la vida fuera de la voluntad de Dios, mientras que los pecados son las manifestaciones conductuales de ese estado de separación de Dios. Número 2. Una persona muerta espiritualmente vive de acuerdo con su propia voluntad y propósitos. Para comprender esto, recordemos lo que leíamos en el capítulo 1 de Génesis, versículos 26 al 28. Luego de haber creado todo lo que existe, Dios decide crear al ser humano. Dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Génesis 1, 26 al 28. Observa que Dios quería que el ser humano, hombre y mujer, fueran un reflejo en la tierra de quién es Él. A eso se refiere la expresión imagen y semejanza. Esa ha sido la voluntad desde el principio. Dios Padre quiere darse a conocer en esta tierra a través de nosotros, sus hijos e hijas. No existe en toda la creación otro ser que posea esas cualidades, la imagen y semejanza de Dios. ¿Recuerdas que en la sesión anterior mencionamos que el tema central del mensaje de Jesús fue el reino de Dios o reino de los cielos? La razón por la cual Jesús predicó y enseñó tanto sobre el tema es porque tiene que ver con el propósito original de Dios para el ser humano, hombre y mujer. Observa lo que dice en Génesis 1:26, después de que Dios dijera: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Inmediatamente Dios dijo: que tengan dominio sobre. Dios Padre no quería que fuéramos solamente el reflejo de quién es Él, sino que fuéramos sus representantes legales en la tierra. Dios Padre es el Rey del reino celestial, un reino invisible. Nosotros, los seres humanos, seríamos entonces los príncipes y princesas, los hijos e hijas del Rey, encargados de gobernar la tierra, el reino visible de acuerdo a los principios del reino de nuestro Padre. Para decirlo de otra manera, nosotros seríamos los encargados de colonizar esta tierra con el carácter, cultura, valores y principios de nuestro Padre Rey. Ese es el propósito eterno de Dios, darse a conocer en esta tierra a través de nosotros. Su voluntad es que nosotros lo reflejemos y lo representemos en esta tierra. Para esto, y tal y como lo dice el versículo 28 de Génesis 1, Él nos bendijo con 5 capacidades de gobierno poderosas. Fructifiquen, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, sojúzguenla, ejerzan dominio, señoren. Ahora recordemos lo que leíste en Génesis 2.
Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito, aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2, 7 al 9 y del 15 al 17. Luego de que Dios formara al hombre del polvo y soplara dentro de él su vida espiritual, lo puso en un jardín llamado Edén para que lo cultivara y lo labrara. Ese jardín era el territorio inicial desde el cual el hombre y la mujer desarrollarían el proceso de llenar la tierra con el reino de los cielos. Esto a través de la imagen y semejanza que poseían y a través del propósito específico que Dios Padre había designado para cada uno de los hijos que Adán y Eva tendrían. El hombre y la mujer fueron perfectamente diseñados y capacitados para que el propósito y voluntad de Dios se cumplieran a través de ellos. Fuimos creados para cumplir su propósito y su voluntad, no para definir un propósito para nuestra vida y vivir de acuerdo a nuestra propia voluntad. Para decirlo de otra manera, nuestra existencia solo tiene sentido si vivimos de acuerdo al propósito y voluntad de Dios Padre para cada uno de nosotros. Ahora bien, hacer la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con su propósito debía ser una escogencia por parte del hombre y la mujer. Ellos no estaban obligados o programados como robots para hacerlo. Ellos debían escoger hacer la voluntad de Dios y someterse a su propósito. A esto se le llama libre albedrío, o sea, la capacidad dada por Dios Padre al hombre y la mujer de escoger, de elegir qué hacer. El libre albedrío es el regalo más valioso y poderoso que Dios Padre le dio al ser humano. Es por esto que Dios puso esos dos árboles en el centro del jardín del Edén, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si el hombre y la mujer escogían el árbol de la vida, se mantendrían en obediencia y sumisión a Dios Padre y consecuentemente permitirían que Dios se diera a conocer a través de ellos. Dios podría cumplir su propósito eterno y hacer su voluntad perfecta a través de sus hijos e hijas. Si por el contrario escogían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, estarían escogiendo no ser dependientes de Dios Padre. Estarían escogiendo no hacerlo a Él el centro de su vida. Básicamente, estarían escogiéndose a sí mismos. Tal y como lo leíste en Génesis 3, triste y catastróficamente, el hombre y la mujer se escogieron a ellos mismos en vez de a Dios Padre y usaron su libre albedrío para comer del árbol prohibido. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía un buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Génesis 3:6. Ese día y a través de ese acto de rebelión, de desobediencia y de independencia, Adán y Eva escogieron vivir de acuerdo con su propia voluntad y propósito.
Desde entonces, el ser humano ha vivido confundido con respecto a la verdadera razón de su existencia y con respecto a cómo debe vivir su vida. Al desconectarnos de nuestro origen, caímos en una terrible confusión, en una vida en tinieblas. Así como la vida del ave encuentra sentido solo en el aire y la vida del pez encuentra sentido solo en el agua, nosotros solamente comprendemos la razón de nuestra existencia en nuestro Padre Celestial, en aquel que nos creó, en aquel que tiene los planos de nuestra vida. Solo en Dios Padre, nuestro Creador, podemos responder las preguntas existenciales que le han dado origen a todas las filosofías que gobiernan el pensamiento y conducta humana. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué puedo hacer y hacia dónde voy? Una persona espiritualmente muerta, separada de Dios, vivirá buscando una razón para vivir. Tratará de encontrar su propósito en su propia alma que vive en tinieblas. Y lo que es peor aún, vivirá centrada en sí misma. Será una persona egocéntrica. Ese egocentrismo, en vez de producirle satisfacción y realización, le producirá más insatisfacción, confusión y tinieblas en su vida. Podemos comprender esta realidad mucho mejor a través de los diagramas que se encuentran en tu material. En el primer círculo, titulado El ser humano, plan original, encuentras en el centro del círculo Dios. En los alrededores, la palabra yo. En el segundo círculo, titulado El ser humano muerto, pecado, encuentras en el círculo interno yo y mucha confusión en el círculo alrededor y la palabra Dios fuera del círculo. Leamos juntos los versículos 4 al 7 de Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Dios Padre cuando aún estábamos muertos espiritualmente, o sea, separados de Él? ¿Por qué Dios nos dio vida en Cristo a pesar de nuestra condición de muerte espiritual? La respuesta se encuentra en tres expresiones esenciales que se encuentran en este pasaje. 1. Dios, que es rico en misericordia. La misericordia es la actitud compasiva de Dios Padre hacia la miseria humana resultante del pecado y de la muerte espiritual. Contrario a lo que se hubiera esperado, ante la rebelión y desobediencia del ser humano, la reacción de Dios Padre no fue de odio o rechazo, sino de compasión y misericordia. Al experimentar el pecado y la muerte, Adán y Eva sintieron temor de Dios. Se escondieron y cubrieron su desnudez con hojas de higuera. Sin embargo, antes de aplicar la consecuencia de su desobediencia y pecado y sacarlos del jardín del Edén, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Génesis 3:21. A diferencia de las hojas de higuera, las vestiduras de piel requirieron de un sacrificio. En el mismo capítulo de la Biblia en que se describe la desobediencia de Adán y Eva, se describe la misericordia de Dios, proveyendo un sacrificio para cubrir su pecado.
Estas ropas hechas de piel son un símbolo del sacrificio que Jesús haría en la cruz del Calvario por nosotros. 2. Por su gran amor por nosotros. La palabra amor que se usa aquí no hace referencia a un amor emocional que busca una retribución o la reciprocidad. La palabra amor en este texto es la palabra griega ágape, que describe al amor incondicional, desinteresado y sacrificial. Es el tipo de amor que persigue el bienestar del otro sin esperar nada a cambio. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Su amor ágape hizo que el Padre Celestial enviara a su Hijo a la tierra para que al cumplirse el tiempo fuera a la cruz a morir de manera injusta por todos aquellos que merecíamos el justo juicio y castigo de Dios. En la cruz y por amor, Jesús tomó nuestro lugar. 3. Por gracia, ustedes han sido salvados. La palabra gracia significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento, o sea, de manera gratuita. Esta palabra era usada frecuentemente por los griegos en el contexto ético-jurídico para describir la condonación de una deuda o la declaración de que se le había perdonado la vida a alguien. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Romanos 3, 22-24. La gracia pone de manifiesto nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. No hay obra o sacrificio que podamos hacer para merecerla. Ser salvos por gracia significa que nosotros no participamos en el proceso de la salvación, solo disfrutamos de su resultado. Leamos finalmente los versículos 8 al 10 de Efesios 2. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Estos versículos resumen todo lo que hemos estudiado hoy. Preguntas para la discusión. En tus propias palabras, ¿qué significa que hemos pasado de muerte a vida? ¿Cuáles son las dos manifestaciones naturales de una persona muerta espiritualmente? ¿Qué quiere decir? Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. ¿Por qué la misericordia, el amor ágape y la gracia son términos tan importantes? ¿Tienes alguna pregunta sobre lo que leíste hoy? Lectura asignada. Lee 3 veces el capítulo 15 de Lucas, el tercer libro del Nuevo Testamento.